¿Qué tal? Pues hoy nos trasladamos aquí al sur de la ciudad y estamos en el estudio de Polo Castellanos. Es un honor para Antidogma poder hablar contigo, Polo, pero antes de que nos arranquemos me voy a permitir presentarte. Y Polo, pues es doctor de la Academia de San Carlos, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Tiene un trabajo muy interesante sobre muralismo e identidad nacional. Es también maestro en artes visuales con mención honorífica en el área de gráfica de la Academia de San Carlos, y tiene justamente también en la misma institución una licenciatura en artes visuales. Es egresado del Diplomado de Arte Contemporáneo en el Museo Rufino Tamayo. Cuenta con más de 90 murales y más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas, con una trayectoria de más de 35 años como muralista y artista visual. Tiene obra realmente repartida por todo el mundo. En México, tiene en distintas delegaciones, tiene también en el Estado de México. Bueno, las alcaldías ahora. Es verdad, ahora alcaldías. Tiene también en Cuba, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia, España, Francia, Ecuador y República Dominicana. Y entre otras cosas es creador del suplemento y gaceta cultural Arteco 3030 Tepoztlán, Morelos. Es también colaborador del suplemento El Farolito en La Jornada. Actualmente es columnista del Diario Independiente de Hidalgo y ha sido ponente en distintos foros sobre cultura a nivel nacional e internacional, y miembro fundador del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México. Es coordinador de los murales Fuerza, Tiempo y Esperanza, Caminos y Formas de Libertad y Acciones Colectivas por la Justicia en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Acatitla, entre otras muchas cosas. Así que sin más, Polo, pues te agradecemos enormemente el que nos bienvengas aquí en tu estudio, y queremos arrancar, pues como sabes, te hemos platicado, este próximo número justamente de la revista lo vamos a estar centrando en hablar del fenómeno del muralismo, entendido desde los más distintos ámbitos. Y justamente quiero empezar preguntándote a ti, para ti, ¿qué es el muralismo? Y aquí más bien quizá hablar de los muralismos, porque ciertamente yo creo que son múltiples, ¿no? Son movimientos muy distintos, si bien el fenómeno se puede quizá colocar en una misma práctica, pero ¿cuál sería tu visión respecto del muralismo? Pues estamos cumpliendo 102 años ya del nacimiento del muralismo mexicano, del muralismo contemporáneo, y efectivamente en estos 100 años ha habido muchos procesos de construcción del muralismo, de construcción en el espacio público y de nuevas construcciones también. Entonces, pues no podemos hablar de un solo muralismo, ¿no? Hay varias formas de hacer muralismo, desde el muralismo tradicional, muralismo histórico, que narra historias, que cuenta historias, que se inserta en el espacio público desde la gente, desde quien habita el espacio público, hasta estas intervenciones urbanas muy actuales, que en partes invaden el espacio público o pueden construirse a partir del espacio público y de la gente, y que tienen funciones distintas, ¿no? No es tanto la narrativa, sino más bien es una especie de decoración, sin que suene despectivamente, hasta el asalto del muro, ¿no? También. Entonces, lejos de estar o de morir el muralismo, por el contrario, se ha diversificado. Tampoco podemos hablar de neomuralismo, ¿no? Podemos hablar de un muralismo actual, porque no hay un solo neomuralismo, sino hay varios, ¿no? Incluso las mismas prácticas del muralismo tradicional, que narran historias, han tenido transformaciones, por ejemplo, en su ejecución. Podemos hablar de que hay un muralismo colectivo, de que hay un muralismo comunitario, un muralismo que se construye desde la gente, con la gente, y el tradicional, ¿no? El muralismo de autor, que tiene su equipo de trabajo,
Y muralismos muy, muy diversos y a la vez también muy complejos, porque el muralismo, digamos, el muralismo tradicional se ha ido sofisticando más con el tema de, hay nuevos materiales, hay nuevas formas de hacer, ha habido investigaciones importantísimas que nos han permitido hacer una construcción plástica mucho más compleja, a veces muy alejado de las técnicas tradicionales, como puede ser el fresco, ¿no? Ahora algunos estamos trabajando con pintura para avión, sobre metales, experimentando distintas técnicas, como el uso de la fibra de vidrio, por ejemplo, mezclas, en fin, hay todo, no hay límite, pues, ¿no? A diferencia de los otros muralismos que están utilizando solamente la técnica del aerosol, y que bueno, pues no están peleados, ¿no? Es decir, quienes nos dedicamos al muralismo, pues estamos cada rato aprendiendo más técnicas y aprendiendo la experiencia de los otros. Oye, ¿cómo te fue con esta pintura? ¿En qué condiciones se está usando esa pintura? ¿Qué onda con el salitre, con la corrosión, con la contaminación? Que se está volviendo ahora sí que el enemigo público número uno del muralismo, al igual que las políticas culturales, pero acá atacan directamente los materiales. Y Polo, a mí me gustaría preguntarte, creo que es importante mencionar, las paredes hablan, ¿no? Esto es el muralismo, las paredes hablan, no queremos hacer hablar a las paredes, ¿no? Y si las paredes hablan, ¿qué idiomas utilizan? Porque también es interesante saber si hay un mismo idioma desde que se crean los primeros muralismos, ¿no? Y estamos hablando de épocas tan antiguas como la época prehispánica, donde ya tenemos pinturas en mural con toda una intención, donde había participación de mujeres, etcétera. Estamos hablando del tradicional muralismo, el que conocemos, que se festeja 100, 101, 102, 103 años, dependiendo quién esté enunciando la festividad, ¿no? Pero digamos, de ese tipo de muralismo, y si nos trasladamos hasta el momento presente, ¿cuál es el idioma que se está hablando? ¿Se ha transformado o es el mismo idioma? ¿O perseguimos lo mismo? ¿O se interpreta de la misma manera? No sé, por ejemplo, Polo, tú tienes un número importante de alumnado, ¿no? Entonces, a las personas que tú instruyes, ¿les tienes que enseñar un poco el lenguaje del muralismo? ¿O este lenguaje se aprende conforme la historia? ¿O es un lenguaje de pronto muy impulsivo, ¿no? Procede a lo mejor de este impulso creativo que tenga cualquier persona? ¿O cómo podemos hablar, si pudiéramos hablar de mencionar, las paredes hablan, ¿en qué idioma hablan? Ok, bueno, hablan, digamos, lo más universalmente posible, en el entendido de que el otro, cualquiera, pueda entenderlo, ¿no? Es decir, pueda recibir el mensaje y lo puede interpretar a su libre antojo, ¿no? Ahí el tema de la interpretación es bastante complejo, porque como bien decía Susan Sontag, ¿no? La interpretación es la venganza del intelecto contra la obra de arte. Y entonces ahí viene toda una serie de cuestiones que dependen de quién está viendo la obra mural. Pero la búsqueda es ser lo más claro posible, ¿no? Es decir, un lenguaje, digamos, lo más figurativo y lo más realista posible, y llevado a los distintos extremos, ¿no? El hiperrealismo, por ejemplo, de algunas piezas de arte urbano son fenomenales, o la síntesis de obras murales que cuentan toda una historia, de todo un proceso histórico, por ejemplo, ¿no? Que no se reducen a una sola imagen, sino que hacen esta narrativa tradicional del muralismo, que es la de narrar historias. Es decir, el muralismo es como estar leyendo una novela gráfica, ¿no? Y pues tiene que tener toda una estructura compositiva, argumentativa, visual, ¿no? Y dentro de todos estos aspectos pues, hay miles de maneras de decirlo, ¿no?
No siempre las narrativas son de izquierda a derecha o de arriba para abajo, o hay que empezar por el año más antiguo. Eso no, vaya, no existe una regla para eso, ¿no? Muchas veces se parte del hecho fundamental y alrededor se cuenta la historia, o el tipo de composición que hay marca una narrativa muy específica, muy determinada. Y el tema de la interpretación pues tiene que ver con la idiosincrasia de quien esté viendo, tiene que ver con su autobiografía, con su educación, con su lugar, ¿no? Con su cultura. Culturalmente tenemos una infinidad de maneras de interpretar la misma imagen o el mismo objeto, y entonces eso lo hace más interesante, porque al final, y esa es una cuestión que tenemos con la crítica, hay crítica que te dice esto significa esto, no, a ver, espérate, en tu país, en tu lugar, en tu vivencia significa eso, pero en la del otro quién sabe, ¿no? Y eso es lo que hace rico en general a las artes visuales, ¿no? A las artes plásticas. Y digamos, algo que hemos ido pues escudriñando, ¿no? A lo largo de todas estas voces que hemos tenido oportunidad de entrevistar, es darnos cuenta precisamente de la amplitud de este fenómeno y de todas las, digamos, dilemas que supone, en el sentido de que no hay una forma de ver las cosas. Por un lado está quienes siguen reforzando o manteniendo la importancia de la autoría, contra quienes dicen no, nos deslindamos, hacemos una intervención y podemos ser muchos, podemos ser todos, etcétera. Por otro lado está también la cuestión de quienes buscan que la obra permanezca, ¿no? Justamente, y que se pretende que perdure en el tiempo, contra quienes saben que sus acciones, su plasmar algo en un muro va a ser efímero. Y por otro lado está también la cuestión eso del mismo espacio público, que de pronto supone distintas lógicas, ¿no? Hay quienes llegan a apoderarse de un muro y tienen que hacer intervenciones pues un poco fuera de la ley, ¿no? Hacerlo en horarios nocturnos, etcétera, o quienes cuentan, al contrario, con todo el apoyo, a lo mejor infraestructura, puede ser del gobierno, del estado, etcétera, y son encomiendas, son comisiones particulares. Entonces háblanos un poco de esta diversidad y todo lo que se supone, ¿no? Porque últimamente se trata, pues sí, de poner mensajes, de lanzarlos, y siento yo que algo que sí confluye es una intencionalidad que es política, ¿no? Porque al buscar estos espacios de transmisión en donde lo que se busca es llegar a la mayor gente posible, es una intención de transmitir el mensaje. Pero ¿qué nos dirías respecto de todas estas ambigüedades y estos múltiples campos en los que se mueve el fenómeno? Bueno, a mí me parece que ninguna está peleada, ¿no? Okay. Con la otra, de entrada, ¿no? Porque y ahí hay un tema que se ha planteado, ¿no? Lo que es actualmente políticamente correcto para el muralismo, ¿no? Y eso viene de rutas de Estado, ¿no? Y rutas ideológicas y rutas culturales que son de imposición, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos con problemas, porque muchas veces los mismos artistas defienden que la obra en el espacio público debe de ser efímera, ¿no? Ok, pero debe ser efímera, y ¿quién decide por qué es efímera y por cuánto tiempo, o quién es el capacitado aquí para decidir? Ya estuvo 3 meses, ya hay que echarle algo encima, ¿no? Y esa es una ruta muy que está prevaleciendo mucho en el tema de las rutas del arte contemporáneo, ¿no? El tema de lo efímero. Pero no se está analizando más a fondo de eso, ¿no? Y estas prácticas de lo efímero tienen también mucho que ver con el borrar la memoria, ¿sí? Y esa es una práctica salvaje del capitalismo y del colonialismo, ¿no? Hay que borrar la memoria lo más rápido posible, que no se instale en el imaginario colectivo, hay que reciclarlo, y hay que reciclar con cuestiones que
que no permitan profundizar, ¿no? Entonces ponemos pues florecitas o cosas así que pueden estar bellísimas y pueden estar en peligro de extinción, y podemos armar todo un discurso alrededor de las florecitas en la entrada del metro, o la vaquita marina saliendo del puente peatonal de artículo 123 o alguna parte del centro ahí, que bueno, está bien, es parte de la expresión del artista, pero ¿cuál es su utilidad realmente dentro del espacio público? Porque no siempre, la mayoría o una gran parte de estos artistas urbanos dicen e insisten pues que la obra de arte no tiene nada que ver con la política, incluso es una ruta oficial de que el arte y la política no tienen nada que ver, cuando el mismo arte es una acción política inerte a la expresión del ser humano, ¿no? Entonces, pues cada quien es libre de expresarse como mejor le parezca, pero lo que sí no se vale es imponer, ¿no? Esta obra dura 3 meses y me la quitan, o llega el nuevo presidente municipal y esa obra me la quitan porque no me gusta, ¿no? Vamos a poner oficinas ahí, como acaba de pasarnos, hace 3 semanas destruyeron 12 murales en Tizayuca, Hidalgo, producto de un encuentro internacional de muralismo, que se donaron obras a la población, a la ciudadanía, ¿no? Y llegó una presidenta municipal y su equipo de trabajo, y decidieron pues que había que mejor poner, en vez de la plaza pública, de un punto de reunión histórico de la gente, de la ciudadanía, con su kiosco, su auditorio, un espacio cultural ciudadano, pues que mejor hay que poner oficinas ahí, y entonces destruyo todo a mi paso, ¿no? De un día para otro, con maquinaria pesada, destrozaron esa parte de Tizayuca, sin consultar a nadie, sin preguntar, sin avisarle a los artistas, sin proponer tampoco, ¿no? Porque pudieron haber dicho, oigan, tenemos que hacer estas oficinas, este es el espacio, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Y entonces entre ciudadanos, artistas y gobierno pues, se pudo haber tomado una decisión mucho más amable, más coherente, ¿no? Consensuada, de tal manera que la ciudadanía no perdiera el espacio público, no perdiera su patrimonio artístico ni su patrimonio histórico. Y ese es el problema, ¿me entiendes? Ahí es donde se empieza a imponer sobre el espacio público. Y se viene imponiendo en el espacio público desde años, décadas, ¿no? Por eso esta parte clandestina del graffiti, ¿no? De tomar el espacio público, porque está negado a los jóvenes, porque está negado a la ciudadanía, porque hay una serie de normas, reglamentos que no están bien entendidos, ¿no? O sea, existe la libertad de expresión, existe en este país, el derecho al espacio cultural existe, pero volvemos a lo mismo, es decir, ¿quién decide o por qué decides, ¿no? Desde un puesto de poder quitarle a la gente un espacio, ¿no? Y lo mismo pasa con el muralismo, es decir, ¿por qué voy a borrar? Es decir, conté una historia que tiene que ver con el lugar, con la importancia del lugar, y quizás hablé, no sé, de las tradiciones del lugar y todo, y de repente llega alguien y dice, ay, eso ya, hay que poner otra cosa, ya me aburrió, y destruye la memoria, y se esconde justificándose en la ruta del arte contemporáneo, ¿no? Que si analizamos esas rutas, pues son bien colonialistas, son bien impositivas, carecen justamente carecen del sustento político y del sustento social que le dieron origen a las obras, ¿no? Entonces hay como una apuesta, y lo estamos viendo en todo el mundo, la destrucción de murales y de obra pública en todo el mundo no tiene precedentes. Ahora ahí, por ejemplo, me parece importante resaltar esto que estás mencionando, ¿no? Porque yo de pronto veía aquí al señor Zapata enfrente de nosotras, y me preguntaba yo, bueno, la tierra es de quien la trabaja y los muros son de quien los pinta,
¿O cómo hacemos? ¿Las paredes son de quien las pinta? Porque es interesante esto que estás mencionando cuando hablas de una obra pública que está protegida, ¿no? Y conocemos evidentemente las obras públicas que tienen todo un resguardo, que están inclusive documentadas y están registradas en toda la ley de monumentos y sitios históricos, etcétera. Pero ¿qué pasa justamente en el arte contemporáneo? ¿Qué pasa en el momento contemporáneo? Es decir, ¿quién sí tiene un punto fidedigno para decir yo vengo a plasmar aquí mi ideología, mi contradicción, mi queja, mi quebranto, lo que sea, y entonces voy a utilizar todos los recursos que tenga y mi pulsión creativa para presentar este mural, ¿no? Y yo quiero que esté ahí, yo quiero que se preserve, pero ¿cómo hacemos para que sea válido entonces, en ese sentido, el poderlo preservar? Como tú dices, no hay que borrar la memoria, pero la borramos al borrar murales, y cuáles están borrándose, y como que quién determina eso, ¿no? Porque yo de pronto me quedo muy sorprendida de lo que mencionas justamente. No es el único caso, hemos sabido una y otra y otra y otra vez, pero por otro lado también tenemos justamente en todas estas lógicas decoloniales, ¿no? Como llega la población, ¿no? Como llega la gente a decir, yo quiero quitar esa escultura, quiero quitar ese monumento de ahí, porque en efecto, en este momento no es representativo. Creo que a través de la historia viene con todo cargado de un dogma, de dominio, de imposición justamente, entonces va para afuera, va para atrás, ¿no? Estamos viviendo en estos momentos, pues me parece que una situación candente, ¿no? En los monumentos, las antimonumentas que están existiendo también. Entonces, ¿de qué manera podemos legitimar que el decir de la gente, que el decir de quienes hacen arte, ¿no? Toda esta gente creativa que dice, nosotras queremos representar esto, porque para nosotras es importante. Entonces las calles son, y las paredes son de quienes las trabajan, de quienes las pintan, ¿o cómo? Sí, pero justamente quienes trabajan en las calles no solamente es el artista, ¿no? El espacio público le pertenece a la gente. Sí. Y eso es lo primero que tienes que entender como muralista. Ese muro de esa plaza no es tuyo, es de la gente que habita esa plaza. Es la gente la que mantiene la plaza, es la gente la que le da identidad a esa plaza, ¿no? Es la cultura de esa plaza, no es el espacio físico arquitectónico que me gustó y voy y lo tomo porque sí, porque entonces estás imponiéndole a la ciudadanía, y eso no se vale, ¿no? Le estás arrancando un pedazo a la ciudadanía, que lo mismo es eso que entrar con maquinaria y tirarle una plaza pública y tirarle su kiosco donde crecieron 3 generaciones, ¿no? Tiene que haber un espacio de debate, de diálogo, de consenso. Nosotros lo que hacemos cuando hacemos prácticas comunitarias o colectivas, o incluso obras individuales, se habla con la gente. Oye, ¿qué quieres que te pinte aquí? Mira, está este proyecto, y la gente debate y dice, ese personaje no es de aquí, hay que sacarlo del mural, o esto está mal, o tú mismo haces la prueba, y si metemos esto, y la gente aprueba y dice y ayuda y colabora y se suma contigo a pintar y hace suyo el mural, porque también es su espacio. Eso es hoy, no fue antes. No, eso no era antes, claro. No, eso lo estamos haciendo ahora. Ajá. Pero también se sigue haciendo lo otro. O sea, a mí me gustó ese muro, y así sea a las 3 de la mañana lo voy a ir a pintarrajear, y me importa un comino si es de mis vecinos que me cuidaron toda mi vida, o si es de mi familia. Yo voy y lo tomo porque así lo digo yo, y se acabó. Y entonces la misma imposición pasa de un lado como del otro. Entonces tiene que abrirse definitivamente este espacio de diálogo tan fundamental. Los murales que más han sobrevivido son justamente los que se han construido de esta manera. Incluso la misma gente va porque los protege, y claro, los protege, los retoca, le habla a los artistas, oye, fíjate que alguien lo grafiteó, ¿no? Y andan buscando por cielo, mar y tierra el grafitero que les grafiteó su mural, y entonces te llaman para ir a retocarlo, o ya está muy deteriorado, ¿qué hacemos? Pues lo volvemos a pintar, ok, pero y los murales crecen, ¿no? Un ejemplo son los murales zapatistas, han ido creciendo,
¿no? Pasa algo y eso se agrega al mural que ya estaba. Y eso es muy interesante porque es una participación artística de la ciudadanía sin ser artista, ¿no? ¿Cómo se hicieron los murales de la cárcel de mujeres en Santa? Así se construyeron, justo, desde el diálogo, desde el consenso, desde el trabajo colectivo, y cero imposición, ¿no? Entonces eso le va dando una durabilidad y una permanencia a las obras, ¿no? Y como tú dices, ¿quién es el otro para venir a decir y a decidir sobre ese mural que ayudó y que autorizó a la gente que se pintara, porque la gente está reflejada ahí, porque la historia de sus abuelos está pintada ahí, porque la historia de su revolución está pintada ahí, ¿no? Nadie tiene esa voz, ¿no? Y si había que tirar un monumento porque es colonialista y por X, a lo mejor no había que destruirlo, había que moverlo hacia otro lugar, porque nos guste o no, también es parte de la historia de este país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir borrando la memoria a conveniencia, nos quedamos sin país, nos quedamos sin cultura. Si algo hizo el muralismo mexicano fue conciliar la Revolución Mexicana y la independencia en los muros. Si tú ves un mural y ves a Victoriano Huerta al lado del general Emiliano Zapata, ¿no? Y hay quien dijo, ¿pero qué hacen esos dos juntos ahí? Bueno, pues de modo, pues, les tocó, vivieron un proceso histórico, tienen que estar ahí juntos, ¿no? Y vamos a ver a Trotsky junto a Marx, junto a Lenin, ¿no? Vamos a ver a Stalin por ahí, y vamos a ver la hoz y el martillo mezclada con el machete y el martillo. Es decir, todo eso es parte de la memoria, es parte de la historia, no podemos negarla de un rodillazo de blanco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me gusta, no. Pues es parte de tu historia y parte de la historia que no a todos nos gusta, ¿no? Pues y no por eso la vamos a borrar, es parte de nuestra identidad, nos guste o no. De entrada, hablamos castellano, no hablamos una lengua indígena. Lo siento, no soy indígena, digo, por ahí tengo sangre indígena, pero soy mestizo, ¿no? Y desde esa identidad me entiendo y respeto todas las demás, y eso tiene que ver con el patrimonio. O sea, no podemos destruir nuestro patrimonio, y menos con argumentos tan imbéciles como lo efímero, ¿no? Esa es la ruta del capitalismo, esa es la ruta del colonialismo, borrar la memoria. Y lo vienen haciendo desde que se les ocurrió, desde la Guerra Fría se viene haciendo eso, ¿no? La CIA tiene todo un departamento cultural que se dedica a organizar ese tipo de cosas, a organizar corrientes artísticas, por ejemplo. O sea, el expresionismo abstracto, el aparato teórico, lo hizo un agente de la CIA, no nos hagamos tontos. O sea, qué chingones Jackson Pollock y Mark Rothko y todo eso. Mark Rothko durante el macartismo se dedicó a denunciar a todos sus amigos que simpatizaban con Rusia, de despolitizar, ¿no? Exacto. Pero bueno, en este momento, eso, ciertamente está muy candente todo el tema de qué pasa con el espacio público, de apropiarnos, y nos llamaba la atención, y ya para ir cerrando, este fenómeno que se dio, que se lanza una consulta cuando se muere la palmera de Reforma, y se abre al público el decidir qué tipo de planta se ponía para sustituirla, ¿no? Y eso sí se puede hacer, pero nos queda claro que cuando se habla de temas de carácter simbólico, que tienen toda esta carga histórica, que tienen toda esta carga de memoria, ciertamente no se puede todavía, parece, abrir a consultas de este tipo, ¿no? Y de ahí esta pugna entre la oficialidad, entre la anarquía y el apoderarse del espacio público. Pero bueno, dicho esto, que no es que nos lleve a encontrar salidas, ¿cómo ves tú, digamos, el futuro de los muralismos? O sea, ¿qué avistas el día de hoy, si puedes palpar,
en las juventudes, pero en tu generación y lo que se ha venido discutiendo justamente a raíz de estos 100 y pico años del muralismo, y hacia dónde marcha, si es que hay algún, no solo un camino, porque eso sería quizá muy, muy fascista pensarlo así, pero tú qué avistas para este futuro, y no estoy pensando en un futuro a largo plazo, sino en un en futuro. La inmediatez. Ajá. Pues mira, el muralismo no va a desaparecer, ¿no? Es decir, es como el chocolate, una vez que lo pruebas no lo puedes dejar, ¿no? Entonces, y se van a seguir haciendo muchos muralismos, y habrá quien se case con la idea de que esto que estamos haciendo ahora, no sé cuánto, es el verdadero muralismo. No, eso no existe. ¿No? Por eso hablamos de muchos muralismos, hay muchas formas. No hay más ruta que la nuestra. Exacto. Siqueiros tenía razón en una cosa, que al final no se refería al hecho plástico de pintar, sino a toda una ruta social, ¿no? Y ahí es donde Siqueiros hoy en día tiene una vigencia tremenda, no hay más ruta que la nuestra, en ese sentido, ¿no? No hay más ruta que la del humanismo, no hay más ruta que la del internacionalismo, no hay más ruta que la de la paz. No hay más ruta que la de la no violencia, no hay más ruta que la del diálogo, la del consenso, la del respeto, la de la tolerancia. Esa es la ruta, vaya, ¿no? La colectividad. La colectividad, o sea, y estamos apuntando hacia allá, y yo reflexionaría más hacia, porque el muralismo al final es como una consecuencia de... ¿sí? Yo apostaría más, o me preocupa más el hecho de el tema, por ejemplo, el tema educativo, el tema de la conciencia social, el tema de la apropiación del espacio público, desde dónde, quiénes están apropiando el espacio público, porque también el narco se apropia del espacio público. El crimen organizado tiene plazas completas, y cuidadito ahí, porque ahí es a balazos, ¿no? Entonces, habría más bien que preguntarse cuál es el futuro, ¿no? Con políticas educativas como las que tenemos, o políticas culturales como las que tenemos, porque el muralismo va a seguir siendo el resultado de, lo que va a cambiar en el muralismo van a ser los discursos, pero no la forma de hacer. Y lo mismo está pasando en todas las artes, ¿no? Toda la cuestión digital, por ejemplo, ¿no? El TikTok, los memes, ¿cómo se llama? Los NTFs, todo eso son expresiones bien contemporáneas, pero que no están teniendo un sustento ideológico, político, educativo, cultural, sino es la acción por sí misma de quedó chido, ya, 1 millón de likes, chido, pero al día siguiente ya se le olvidó a todo mundo, ¿no? No hay una permanencia. Regresamos otra vez al tema de lo efímero. Con lo efímero simplemente estás caminando pues sobre la marcha y al vapor, pero sin ninguna ruta, ¿no? Entonces, como el muralismo no va a desaparecer, se va a ir ramificando, algunas cuestiones desaparecerán, ¿no? Por ejemplo, muchos artistas urbanos dicen, no, vamos a hablar sobre la Pachamama, la Madre Tierra, y no sé cuánto, y no sé qué, pero no les interesa hacer investigación, no la hacen. Corren a internet, buscan la foto de un maicito y van y lo ponen de 8, 20 pisos de altura, ¿no? Con su gran técnica, lleno con grúas y todo, está el maizote, que de una fotografía que ni siquiera sacaron ellos, que sacaron de internet, y toda vaciada de contenido, ¿no? No, es que yo quise decir esto. Pues sí, hermano, tú quisiste decir eso, pero no lo estás diciendo, ¿no? No supiste expresar todo eso que dices ahí. Y ese es un gran problema, porque eso tiene que ver con el tipo de cultura y la velocidad que estamos adoptando, y el tipo de educación que estamos recibiendo, pero que también estamos desarrollando, ¿no? O sea, no nos podemos, es que a mí no me educaron bien, pues es una estupidez. Pues, como le digo a mis alumnos,
pues si te interesa, ponte a investigar, hermano. Justamente para eso te doy metodología, ¿no? Entonces, o sea, el tema es escabroso, ¿no? Pero sí, el muralismo no, mientras haya muros que pintar, ¿no? Además, hay muros, sobran muros. O sea, si ponemos en este momento a todos los muralistas de todo el mundo a trabajar en un muro, no llenamos ni el 1.0000001% de todos los muros que hay. Y que son susceptibles de hacer murales, ¿no? Ese es el... Pues Polo, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has permitido venir a tu taller estudio, que ya nos metimos literalmente por todos lados. Te agradecemos enormemente. Yo creo que tu voz es importante escucharla en estos tiempos, con toda la experiencia que tienes y la formación también que has tenido y toda la experiencia de tantos años. Esperamos que no sea efímera esta plática, esperamos que deje algo, que quede pues un resabio de todo esto lo platicado, y bueno, pues ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de ver cómo van evolucionando pues estas técnicas, estas prácticas, y sobre todo cómo la gente se pueda también ir contagiando pues de esta idea, ¿no?, de crear, que eso es lo más importante, me parece, combinar esta creación con el tratar de decir algo y sobre todo para movernos, ¿no?, y esperanzados y esperanzadas en tal vez llegar a un mejor mañana, ¿no? Te agradecemos muchísimo, agradecemos también a Esperanza Islas, que está ahí detrás de cámaras apoyándonos en esta plática, y bueno, pues sin más te damos las gracias, Polo, y esperamos pues encontrarnos en otra ocasión. No, al contrario, muchísimas gracias, y muchas gracias por darle voz al muralismo, Eso. ¿no?